Si el poder de la voz quieres aprovechar, el Mundo Podcast es tu lugar. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 57, en el que vamos a hablar de cómo y por qué debes crear un podcast. Queremos convencerte de que tu empresa o tu marca personal necesita un podcast como canal para conseguir tus objetivos importantes. Y cuando lo hayamos hecho, te explicaremos cómo hacerlo sin que tengas que llamar a Gabilondo. Toma asiento y confía en nosotros, que empezamos. Eso sí, antes de empezar, te recuerdo que Paradisers forma parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes toda la red de podcasts relacionados con marketing digital y negocios online que formamos la red. Somos ya bastantes. Por si tienes alguno sin seguir, pues ahí tienes un poco todo lo que es la red y en qué consiste y cómo podemos ayudarte en redcast.es. También nos encontrarás en youtube.com si todo va bien, que a veces no lo va, pero si todo va bien, que sepas que también estamos en YouTube para que puedas vernos, además de escucharnos. Y para el programa número 57, que ya van 57 programas, hoy tenemos por aquí a Javier Molero. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas, Jorge, muy buenas a todos. Pues muy bien, aquí en otro episodio más de Paradisers y hoy con un tema pero que muy interesante. De los que más nos gustan, seguramente. Hoy queremos hablar del podcasting en general, de la herramienta que puede ser un podcast para una empresa o una marca personal, para cualquiera que se esté planteando ahora mismo que esto pueda ser un canal de marketing que te ayude a conseguir objetivos. Luego ya hablaremos un poco de qué objetivos pueden ser, pero desde luego una herramienta que te ayude a conseguir cosas que quizás no te ayudan tanto otros canales, y con este sí que podrías conseguir. El primer ratito del podcast, Javier, lo que tenemos que hacer es convencer a nuestra audiencia de que tiene sentido hacer un podcast en pleno 2020, de que no es ultra complicado y de que puedan tener un poco una visión general de todas las ventajas que tiene un podcast. Y lo primero, si te parece, hablemos de el podcast dentro de España. Es decir, que la primera pregunta que puede hacerse alguien que venga un poco de fuera es: oye, ¿esto de los podcasts le interesa a alguien o lo escucha a alguien o qué pasa aquí? Pues hombre, le podemos decir que la tendencia va en alza y va como un auténtico tiro. Hay que decir que desde comienzos de este año, incluso mediados del anterior, la curva de oyentes no ha parado de crecer. Y el número de creadores de contenido en formato podcast también está aumentando muchísimo y por lo tanto creo que todavía el tren está para subirse en marcha y empezar con el podcast ya, si no quieres que sea demasiado tarde. A ver, nunca es tarde para empezar, lógicamente, pero creo que ahora mismo es un buen momento para subirse al carro del podcast y ser como si dijéramos un poco de los precursores y que empiezan a crear contenido desde ya para que, bueno, pues como siempre y como sabéis, cuanto más tarde, pues peor, porque habrá muchísima más competencia, tu perfil y tu canal será mucho más nuevo que otros y por lo tanto creo que es un buen momento para, si quieres lanzar, te lances ya. Comentabas un poco lo de las gráficas y las tendencias y tal, y efectivamente, o sea, de todos los países que aparecen en los estudios, España suele estar en el top 3, top 4 de penetración del podcasting, de gente que lo escucha y sobre todo la tendencia que es que sigue creciendo, o sea que cada vez más gente escucha podcast. Puede ser incluso, por compararlo con otros canales con los que ya estamos más familiarizados, las redes sociales de hace 10 años o los blogs de hace 15 años
parece que tienen como la misma tendencia en cuanto a nuevo formato de consumo de contenidos en general. Así que si te gustan los números y necesitas entender si hay alguien, con cualquier estudio que busques por ahí seguramente te convenzas. Más cosas, más allá de que, oye, que cada vez hay más gente que está consumiendo contenido en este formato, el podcast tiene algo que es muy importante y que hay otros canales que no te lo dan, que es la conexión que tú consigues con la gente que te escucha. Es decir, que al final estás consiguiendo que tu público objetivo, tu audiencia, tus clientes, tus potenciales clientes, te escuchen. Y eso tiene una conexión que no tiene otros canales. O sea, nunca te lo va a dar un texto, nunca te lo va a dar un banner, nunca te lo va a dar un anuncio. No te lo van a dar las redes sociales en general, porque tú lo que estás consiguiendo es hablarle a tu cliente al oído y entrar en su día a día. Es decir, que cuando alguien va en el tren, cuando alguien está en casa limpiando, cuando alguien sale a hacer deporte, cuando alguien se va a dar un paseo, cuando alguien va en el coche, en esos momentos tan rutinarios y tan propios de alguien en el día a día, tú puedes entrar a darle tu mensaje. Y entonces esa relación que tú puedes tener, que además es continua, porque el podcast es algo que hay que hacer de forma recurrente, luego hablaremos de esto, te consigue una conexión con la audiencia que yo creo que ahora mismo ningún otro formato te lo da. Se ha hablado un montón de tiempo desde hace años del tema del vídeo y de la importancia del vídeo y el vídeo como formato y tal. Con el vídeo yo creo que se consigue menos conexión que con un podcast, por la forma de consumo que tiene el podcast. Y luego había otra cosa que comentaba antes Javi, que es el tema de nunca es tarde, o de que por lo menos todavía no es tarde para entrar, porque de momento no hay tanta competencia como la podría haber. Pero es verdad, Javi, que cada vez nos vamos a algo un poco más saturado en según qué sectores, etcétera, y donde además el podcast requiere un tiempo para la gente que es limitado. O sea, que no puedes consumir muchos vídeos, porque al final los vídeos son más cortitos y tal, y puedes consumir muchos vídeos en un día, pero no te hinchas a consumir podcast en un día. Entonces hay que tener cuidado con el retrasar demasiado el lanzamiento, porque igual cuando llegues la gente ya se ha acostumbrado y es fiel a un determinado número de podcasts, y cuando te das cuenta es que la gente literalmente ya no tiene tiempo para escuchar más. Claro, al final es más complicado llegar a tu audiencia cuanto más competencia lógicamente hay, por lo que dices, la gente se suele fidelizar mucho con los podcasts, escucha un determinado número de podcasts a la semana, espera que salgan los nuevos capítulos y entonces entrar en esa dinámica de escuchar podcasts nuevos y demás, pues es más complicado. Al final tiene que interesarte mucho por temática y esa es como, bueno, pues abrirte hueco en la competencia. Por lo tanto, ahora es un buen momento porque no hay esa saturación y como hablaba antes también Jorge, es importante recalcar el factor humano y personal que te da el podcast y que puede aportar a una marca. Ya decíamos antes que al igual que crear contenido en otros formatos como redes sociales o como un blog, siempre la gran pega de las marcas es a lo mejor el factor no humano que puede haber detrás y que es complicado convencer a tu audiencia o a tus clientes que detrás de una marca hay personas. Y muchas veces esa conversación fluye en redes sociales, aunque a veces es complicado conseguirlo. En cambio, aquí, lógicamente, al estar el formato voz y el formato podcast, detrás de un podcast hay personas, hay voces de una empresa. Por lo tanto, es que es muchísimo más fácil de llegar a tu audiencia en este tipo de formato, por lo que digo. Al final hay una voz detrás y la conexión con tu público es brutal. Así que, vamos, animo a todos a que tengan muy en cuenta el formato podcast, por lo que digo, hacen a las marcas muchísimo más humanas y consigues conectar mucho más directamente con tu audiencia. Y luego, otra de las cosas importantes que podemos destacar del podcast es el tema de la gran relación y de la excelente relación que hay entre la inversión y el retorno que te puede aportar. Porque creo que mucha gente ante el desconocimiento piensa que el podcast es algo muy caro, carísimo de llevar a cabo porque necesitas una alta tecnología, altos recursos y al final no es así. Luego hablaremos un poquito más adelante de la parte un poco más técnica que tiene llevar a cabo un podcast, pero la inversión no es tan grande para el retorno que te puede dar. Para mí más
la inversión es más en cuanto a tiempo y dedicación, porque al final pues tienes que grabar, tienes que buscar tus temas, tienes que hacerlo de una manera, como he dicho antes, recurrente, no puedes sacar un podcast al mes o cosas así porque al final no funcionan. Entonces, creo que es más la inversión en cuanto a dedicación de tiempo que a lo que viene siendo inversión en sí. Pero además, ahí si lo comparamos un poco con otros formatos de contenido de, oye, voy a hacer un contenido relacionado con X. Y cuando empiezas a analizar formatos, no es el formato podcast más caro. O no le tienes que dedicar más tiempo, por ejemplo, que a un artículo del blog. O sea, si tú quieres hacer un artículo del blog extenso, como para que tenga la misma extensión que un podcast de 40 minutos... no va a haber una diferencia enorme entre el tiempo que vas a tardar en escribirlo, que al final tienes que hacer la misma fase de organización, planificación y documentarte, etcétera, más luego producirlo y maquetarlo, de lo que vas a tardar en grabar el mismo contenido en formato audio. Y lo mismo con el vídeo, con poco que quieras currarte un vídeo que tenga que tener una duración como para explicar un tema que te dé para un podcast, también te puede llevar más trabajo incluso que lo que te va a llevar la producción del podcast. Y además el podcast tiene el extra de retorno que hemos hablado antes, y es que conecta mucho más que un post o que un vídeo, que es mucho más unidireccional. Así es. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que cuando alguien escribe un post de un blog, como no mide tanto el tiempo que le lleva a redactarlo, publicarlo, maquetar, no como un podcast que tú sabes cuándo le vas a grabar y cuándo lo paras, es como que parece ser que como que estás dedicado y tienes que estar 100% ese tiempo, los 40 minutos que dure tu episodio, los 20, los 30, es como más medible y parece que la dedicación es mucho mayor, pero al final, realmente, entre que tú te preparas un tema de un blog, lo redactas, consultas fuentes y demás, lo maquetas y luego lo publicas, digamos que te puede llevar el mismo tiempo, incluso más que grabar un podcast, vamos. Es verdad que parece como que cuesta más medir el esfuerzo del post, y entonces es como que es menos de lo que podría ser, pero luego cuando lo comparas, inversión-retorno, yo creo que la relación que tiene un podcast, lo que pasa que claro, si este mundo todavía te pilla lejos, la barrera de entrada es como más complicada, es decir, que al final escribir un post ya sabes que es abrirte el Word y ponerte a escribir, ¿no? Se te dará mejor o peor, pero sabes un poco qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, y al final por eso estamos creando también este programa hoy, las barreras de entrada al podcast es un poco más complicado, pues por las dudas que tiene de, oye, ¿dónde tengo que subir el podcast? ¿Y cómo lo grabo? ¿Y el micro? Y no sé qué, y hay un montón de preguntas que a la hora de hacer otros formatos pues ya no las tienes. Pero en cuanto te quitas esa barrera, que a nosotros también nos costó y ya lo contamos en un programa en su día, lo que es el día a día, a partir del tercero o el cuarto podcast, la relación inversión-retorno es muchísimo más buena que en otros formatos. Así es. Y más cositas que nos puede dar el podcast. Por ejemplo, Jorge, que es un activo para tu marca y que es 100% evergreen, porque al final son contenidos que están ahí, que perduran en el tiempo y que son muy útiles porque al final un podcast, digamos, salvo que tu temática sea puramente de actualidad 100% y tenga que ser consumida en ese mismo momento porque hables de temas que están ocurriendo hoy en día, sí que en temas como el nuestro, que es de marketing, aunque hay muchas cosas que sí que influyen también en el día a día, pero hay otro tipo de contenidos que sí que perduran en el tiempo y pueden ser activos importantes para tu marca, ya que pueden recurrir a ellos cualquier tipo de audiencia, escucharlos en cualquier momento, porque al final siempre están ahí. Y esto va muy relacionado también justo con lo que acabamos de hablar, es decir, el retorno que te puede dar el grabar un podcast lo tienes que medir en cuánto tiempo va a estar ese formato, ese contenido que tú has creado trayéndote cosas. Al final lo bueno es que para mí un podcast, como la esencia del podcast, el formato, no puede ir ligado a la actualidad. Es decir, no puedes grabar un podcast que se vaya a quedar viejo o antiguo en una semana, porque entonces no tiene sentido el formato podcast. El formato podcast tiene sentido cuando vas a sacar contenidos que puedan estar vivos y que puedan estar vigentes en un medio y en un largo plazo. Esto que estamos grabando hoy puede estar vigente durante mucho tiempo, porque las ventajas del podcast y el contenido que vamos a dar hoy va a tener igual de sentido si lo escuchas hoy que si lo escuchas dentro de 5 meses. Y al final eso es un poco a lo que nos referimos con lo del activo de tu marca. Que tú, cada vez que generas un contenido en formato podcast, es algo que ya
de manera recurrente te puede traer cosas diferentes. Este programa lo escuchará mucha gente cuando lo lancemos, pero también lo va a ir escuchando gente a medida que te conozcan. Y si en algún momento tú grabas un contenido relacionado con algo de tus servicios o tus productos y viene un potencial cliente y te pregunta, oye, ¿este producto cómo se utiliza o este servicio cómo lo enfocáis? Siempre vas a poder recurrir a cosas que tú ya has creado y activos tuyos. Y entonces le puedes decir, oye, pues mira, escúchate este podcast que aquí lo explicamos muy bien, por ejemplo, que te ayuda mucho a conectar con ese potencial cliente, te ayuda a solucionarle las dudas del potencial cliente y además el cliente ya te conoce mucho más. A nosotros nos pasa que alguna vez nos preguntan cosas y entonces les derivamos a contenidos que ya hemos hecho porque lo explican perfectamente y eso te ayuda también mucho, primero a vender y segundo a generar mucha más confianza con tu audiencia, porque cada vez que la audiencia tiene una duda puede ir a un podcast que ya grabaste en su día. Eso al final tiene un poder que otros contenidos más ligados a la actualidad no van a tener. Y el podcast sí que te lo da. Y luego además que otra ventaja que tiene el podcast es el tema de la flexibilidad. Es decir, que a medida que tu estrategia avance, que tu empresa evolucione y que tus objetivos cambien, tú puedes adaptar tu formato podcast a las nuevas características que tenga tu estrategia. Puedes modificar los contenidos, puedes modificar la línea editorial, puedes modificar la frecuencia, puedes modificar el estilo que tú tienes, si cambia el público, si sacas un nuevo vertical que va a un público diferente, podrías preparar secciones o preparar programas más enfocados a ese público, o sea que es un formato que te permite mucho luego el ir optimizando, que es algo que luego hablaremos, el cómo medir tu podcast y cómo el ir mejorándolo, que es crítico para que de verdad puedas ir mejorando resultados. A ver, Javier, yo creo que con todo esto es complicado que alguien no esté ahora mismo ya pensando en su podcast. Estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que me estoy imaginando a la audiencia ya, cada uno pensando a ver cuándo arranco esto, porque tengo un mogollón de ganas y la verdad que son todo ventajas. Así que yo les animo a que se quiten ese miedo del principio, esa barrera, porque luego va todo rodado. Venga, vamos a seguir. No lo des al play, oyente, que todavía queda. Te vamos a contar cuál sería el siguiente paso cuando estés convencido. El siguiente paso ya es cómo crear un podcast desde el principio hasta el final. Vamos a empezar por la estrategia y por la planificación. Es decir, qué cosas tienes que tener en cuenta, qué cosas tienes que trabajar antes de ponerte a grabar, ¿vale? Cosas que son importantes, que te van a condicionar tanto al principio para lanzarlo, como luego en lo que es la producción recurrente de programas, que es algo que ya hemos comentado, que es crítico lo que es una producción recurrente. No vale grabar 3 podcasts y dejarlo, porque no es un formato que esté pensado para que tenga fecha de inicio y fecha de fin. Tendrá fecha de inicio, pero la idea es que mientras a ti te funcione, te salga rentable y te traiga cosas, no tenga fecha de fin. Y aquí lo primero sería un poco marcar los objetivos. Es decir, qué objetivos quieres conseguir con tu podcast, que deberían estar un poco alineados con tus objetivos que tengas como empresa. Porque si tú le has puesto objetivos a tus campañas de publicidad, pues deberías también ponerle unos objetivos al podcast. Que luego el podcast como tal puede tener unos objetivos propios. Es decir, que tú te pongas un objetivo de escuchas, un objetivo de alcance, un objetivo de suscriptores. Y entonces en base a eso tú luego vas a ir definiendo el resto de elementos que estén un poco alineados con los objetivos que tú quieras. Por ejemplo, a nosotros como objetivos nos habíamos propuesto cosas como que nos diera mucha más visibilidad de nuestra marca, y lo estamos consiguiendo pues porque cada vez que alguien en redes sociales hace la típica pregunta de qué podcast estáis escuchando, nos mencionan. Y entonces ese tipo de cosas antes pues no pasaban. Y la gente comparte nuestros programas y hay un montón de usuarios y de potenciales clientes que se nos acercan porque nos han conocido a través del podcast. Ese era uno de nuestros objetivos y nos está ayudando a cumplirlo. Una vez que tengan los objetivos, Javier, cuéntanos otras cosas que hay que por lo menos tener planteadas antes de lanzarnos a grabar. Pues mira, al igual que es en ventas, como tú decías antes, en campañas, a nivel demográfico, a nivel intereses, el podcast es igual. Tú tienes que tener en mente cuál va a ser para ti tu audiencia objetivo y a quién vas a dirigir esos contenidos. Por lo tanto, es importante hacerse un perfil de audiencia para tenerla siempre en mente y saber a qué tipo de perfil estás hablando y estás dedicándole tus contenidos. Digamos que también tienes que hacerte un poco ese mapa en la cabeza de cómo va a ser tu oyente,
o a qué tipo de oyente quieres llegar, con qué intereses, edad, sexo, si fuera necesario. Al final, digamos que tienes que mentalizarte, como decimos, que este es un formato muy personal y más personal que imaginarte a cuál va a ser tu audiencia no lo hay. Por lo tanto, eso te va a ayudar a alcanzar tus objetivos sin duda. Y al igual que la audiencia, luego está el contenido. Todo podcast nace con una temática, nace con un tipo de contenidos. Quieres satisfacer dudas de la audiencia, quieres llegar a ellos para entretener. O sea, al final, digamos que los contenidos son clave y por lo tanto, antes de lanzar un podcast y decir voy a grabar el primer episodio porque sé de qué voy a hablar el primer episodio, no. Tienes que pararte un poco a pensar y tener una batería de contenidos clara para saber a qué puedes dedicar tu podcast, ¿no? Al final, Jorge, cuando nosotros nos sentamos al principio de qué vamos a hablar, te sale una batería de temáticas y de contenidos que tienes que tener un poco organizada para que el podcast no sea una improvisación, porque no lo es. Al final tú tienes que tener claro de qué vas a hablar, con qué periodicidad y sobre todo pues tener ese tipo de contenido muy claro para que el podcast tenga un rumbo que no vaya cambiando de una temática para otra sin ningún tipo de sentido. Yo aquí apuntaría un par de cosas. Uno, que no te puedes poner a pensar en el contenido que quieres en tu podcast si no has definido antes lo de la audiencia y los objetivos, porque si no, no va a tener una coherencia con los otros dos. Y luego otra cosa, y es que en general las marcas, cuando se plantean el contenido que va a tener su podcast, lo relacionan 100% con el producto que venden. Es decir, que si yo soy una tienda de zapatillas, pues lo enlazo todo con las zapatillas. Y entonces me planteo contenidos como voy a hacer unas reviews de todos los modelos de zapatillas y cosas así. Hay que intentar ir un poco más allá. Yo me plantearía, si tuviera que definir los contenidos y la estrategia para un podcast de una marca, sí que haría el ejercicio de, oye, ¿cómo puedo o qué sentido tiene el hablar de mis productos en el podcast? Pero intentaría alejarme un poco de los árboles para ver un poquito más el bosque y ver si puedo hablar de mi sector, que es algo un poco más general que de mis productos, por ejemplo. Hay un ejemplo de podcast que está muy bien, que dejaremos en las notas, mkparadise.com/paradisers, que es una marca de colchones, que dices, oye, ¿qué coño voy a hablar yo de colchones en un podcast? Pues lo que han hecho, y me parece muy acertado, es no voy a centralizar mi producto como el contenido, es decir, no me voy a poner a hablar de colchones en un podcast, porque la realidad es que eso no le va a interesar a nadie, sino que voy a salirme un poco más allá y hablo de cosas como de qué cosas me ayudan a dormir o qué cosas me quitan el sueño, que es abstraerte un poco más de lo que es el producto 100%, sigues estando hablando o por lo menos relacionas un poco el contenido con tu marca y vas un pasito más allá de lo que es el autobombo. O sea, que no puedes enfocar solo el podcast a voy a hablar de mí, voy a hablar de los productos sin aportar nada más, porque la realidad es que lo que va a pasar es que te vas a quedar hablando solo. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser un poquito original y un poquito creativos cuando te pongas a planificar el contenido de tu podcast, para que no sea simplemente estos son los productos que yo vendo y mira cómo los analizo, etcétera, porque suele haber oportunidades fuera de ahí, y cuando empieces a pensar un poquito fuera de eso, te puedes encontrar con oportunidades como algo así, que un podcast de una marca de colchones es útil para la gente porque no habla todo el rato de colchones, simplemente se posiciona dentro del sector del sueño, pero de una manera muy diferente, muy original, para que cuando alguien necesite un colchón nuevo sea imposible que no piense en tu marca y se plantee comprártelo a ti, porque le estás hablando de cosas que le interesan mientras se va a correr, que es un poco por enlazarle un poco todo lo que llevamos, así tendría sentido. Y dentro de la parte de contenidos, más allá de las temáticas, etcétera, hay otra cosa que es interesante y es plantearse secciones. Lo bueno que tienen las secciones en un podcast es que fidelizan mucho, es decir, que el usuario se acostumbra a que están esas secciones y te permite incluir temas que no son tan importantes, tan relevantes o tan extensos como para dedicarles programas enteros, pero sí que pueden ser interesantes para dedicarles secciones dentro de un programa. Y entonces puedas plantearte yo no recomiendo tampoco muchísimas secciones, porque se va a comer el tema principal, pero tú puedes tener un tema principal y luego tener un par de secciones que en cada programa
que ayuden un poco a hablar de otros temas que sean recurrentes, pero que no forman parte del programa principal porque no te interese a ti. Eso sí que puede ser interesante. Igual que tienes temáticas verticales en tu negocio y dentro de todo lo que vendes, pues hay un top 2 o un top 3. El resto también puedas tratarlos un poco y que pueda tener sentido y completar a los contenidos principales que te plantees. Esto es algo que tienes que plantearte desde el principio. Es decir, ¿voy a tener secciones o no? Para trabajarlas de una manera bastante diferente a lo que sería el contenido principal. Hombre, al final las secciones le dan un poco más de dinamismo a cada episodio. Y como decías, también hace que fidelice porque la gente ya sabe las secciones que hay, sabe que el formato ya del episodio, que viene ahora, que no viene. Entonces, digamos que acostumbras un poco también a la audiencia a lo que le espera cada vez que le da el play cuando va a iniciar un capítulo. Por lo tanto, sí que es importante también manejar el tipo de secciones en episodios, por lo que digo, darle más dinamismo a cada episodio que grabas. Y luego aquí viene una de las cosas, yo creo, importantes o más importantes y que va a marcar la tendencia de tu podcast, su éxito o su inversión, sus recursos, y está la periodicidad. ¿Cada cuánto publicamos o grabamos un episodio? A ver, mi opinión es que si vas con esto para adelante a muerte o a fuego, para mí algo real, relativo y llevadero puede ser un episodio a la semana. Eso es lo que, vamos, yo me marco como algo que sea real, que te permita tener un podcast de calidad, con una buena periodicidad y con una gestión de recursos buena. Es como quien quiere, las marcas que quieren, no, yo quiero un blog, pero quiero sacar 16 posts al mes. Pues hombre, al final hay que ser realista porque al final es generar muchísimo contenido todas las semanas y que tiene que ser algo que dure en el tiempo. No puedo publicar 16 posts al mes, un mes o dos, y luego dejarlo e ir quitando periodicidad. Aquí desde el principio hay que marcarse un ritmo. No puedes empezar muy fuerte sacando un episodio todos los días y que luego no lo puedas mantener en el tiempo. Por lo tanto, desde el principio creo que, Jorge, hay que mantenerse como un periodo que sea real y llevadero en el tiempo. Sí, a ver, a mí aquí la clave está en haber hecho los deberes en la parte anterior. Es decir, que una vez que tú ya tienes tu perfil de audiencia, tu contenido y tus objetivos y tal, esto te puede ayudar. Hay ejemplos de podcasts que son diarios y los está haciendo gente que saca contenido interesante, tanto como para que vivan directamente de ellos. O sea, hay casos ya además en España de podcasters que sacan un programa al día, porque en su día lo decidieron así, que es muchísimo más trabajo, pero la realidad es que eso a la gente le gusta. Al final hablábamos antes de que el reto del podcast siempre es como meterse en los hábitos de tu audiencia. Es muy complicado meterse en los hábitos de la audiencia si no eres recurrente. O sea, si te vas a un podcast cada 2 semanas, cada 3 semanas o cada mes, no hay hábitos de una vez al mes. Es muy complicado que tú penetres de verdad en la gente y en los hábitos de la gente cuando hay tanto espacio temporal entre los programas. Yo no creo que haya una periodicidad máxima, es decir, creo que, y tenemos ejemplos de podcasts que salen una vez al día y que están funcionando. Lo que no le puedes hacer es pedirle a la gente que todos los días gaste 40-45 minutos en escucharte porque se te va a ir. Al final los diarios son casi como los vlogs estos que se pusieron de moda, donde la gente cuenta su vida todos los días. 10 minutos, algo así. Sacas muchos temitas muy cortos y entonces cada día puede tener sentido. Cuando te vayas a programas de 1 hora no puedes hacerlo diario, ni para ti como productor ni para el usuario le puedes reclamar tanto tiempo. Yo creo que una vez a la semana es como el tiempo máximo si quieres que un podcast tenga una continuidad. Más de una semana me parece complicado el conseguir acostumbrar al usuario a escuchar tus podcasts. Pero, y aquí me curo en salud por si acaso, al final la realidad siempre la va a marcar lo bueno que sea tu contenido. Si tu contenido es bueno, publiques cada 3 días, cada día o cada mes, luego se va a escuchar, eso seguro. Bueno, pues para finalizar un poco esta parte de estrategia y planificación, cosas que van ligadas al perfil de audiencia, por ejemplo, es el estilo y el ritmo de tu podcast, pues depende a quién te dirijas, te va a marcar un poco qué estilo le tienes que dar o qué ritmo le das a tu programa. Si tiene que ser un perfil un poco más serio,
o algo más didáctico, o algo más entretenido, más informal. Eso va un poco ligado a tu perfil de audiencia, al igual que la sintonía y las cuñas que utilices en el programa. Pues también, si el tono del programa es un poquito más serio, las sintonías van a ser de otro tipo, a lo mejor menos dinámicas, más calmadas. No lo sé, un poco tienes que jugar qué te imaginas que le gusta a tu audiencia, qué tipo de ritmo le quieres meter a tu programa, y en función de eso pues juegas con esas sintonías y con esas cuñas. Más cositas en cuanto a planificación que tienes que tener en cuenta para lanzar tu podcast. Está la parte un poco de la línea visual. Al igual que tienes una marca, el podcast va a ser también un poco tu marca en otro formato. Por lo tanto, va apoyado con otro tipo de línea visual, de un logo para tu podcast, unas miniaturas para cuando los publiques. Tienes que también mimar esa parte, porque al final la estética que gana tu canal o que gana tu podcast va muy ligada también al contenido. Por lo tanto, si haces muy buen contenido en tu episodio, en tu podcast, que vaya acompañado un poco de una línea visual acorde con tu marca, ¿no? Y con tu estética. O sea, al final, la sintonía, la línea visual es lo que te va a marcar luego que identifique en tu podcast. Entonces, sí, la personalidad. Claro, tienes que procurar que sea única y que luego se identifique muy bien también. Las miniaturas son importantes porque luego las plataformas, luego lo veremos, se identifica muy rápido el podcast en función de la miniatura, con los colores y la foto y tal, se identifica muy bien, y la sintonía es un poco lo primero que van a escuchar de tu podcast, entonces es crítico. Lo último que nos quedaría aquí, antes de ponerte a grabar y tener ya un poco la planificación terminada, es el formato, es decir, qué tipo de podcast quieres hacer. Aquí hay formatos de todo tipo. Los tienes de podcast que solo hacen entrevistas, por ejemplo, que entrevistan a gente, entonces son siempre 2-3 personas con un protagonista que es el que se encarga de dar la charla. Hay tertulias donde todos tienen más o menos la misma iniciativa y entonces se juntan 3-4 personas y hablan en torno a un tema. Hay monográficos donde una persona solo es una única voz todo el rato hablando de un tema. Hay documentales donde ya ahí entran, o sea, hay una producción mucho más importante porque metes cortes de declaraciones de otra persona, metes mucha más música, hay muchísima más producción, se acerca un poco más al reportaje de radio que otra cosa. Al final tienes que decir un poco qué es lo que más se adapta a ti. No hay un formato ideal, lo único que tienes que hacer es decidir el formato después de todo lo anterior. Cuando tengas tú un poco el contenido, el perfil de audiencia, objetivos, etcétera, pues entonces el formato ya te saldrá más fácil. Es muy complicado si lo haces a una voz que el usuario se quede enganchado más de 30 minutos, a no ser que le metas mucha postproducción después, que le metas sintonías y vayas cambiando la música y seas buen locutor. A una voz puede ser más complicado hacer un podcast de 1 hora. Un par de voces o 3 voces, como solemos hacer nosotros, 45 minutos se hacen ágiles si el tema te interesa. Igual, tienes que decidir un poco en función de todo lo demás. Vale, pues hasta aquí ya tendrías el por qué un podcast y el cómo crearlo antes de darle a grabar. Si cumples con nuestra checklist, pues ya llegarías al momento importante de, oye, venga, que ya lo tengo todo y me voy a poner a grabar. ¿Qué necesito? ¿Qué microestrella necesito? ¿O qué programa raro necesito para tirar por aquí? Te lo contamos ahora mismo, pero primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar. ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk_paradise o por Instagram @marketingparadise. Venga, pues seguimos por aquí. Ya tendríamos nuestro podcast planificado y estamos convencidos de que tiene sentido para nuestra marca. La gran barrera es la que te queremos quitar ahora. Te la va a contar Javier también, un poco con nuestro caso personal, de qué decidimos nosotros. La parte técnica, la verdad es que es algo que acertamos desde el principio, o sea, no hemos cambiado. De lo que en su día apostamos es en lo que estamos tirando. Cuéntanos, Javier, cómo evitamos que la gente se quede paralizada en lo que es la parte técnica para grabar un podcast, que en realidad es lo menos importante. Desde luego. La verdad que es lo que más asusta y es lo menos importante, porque una vez llegas a lo que quieres y consigues el material técnico que necesitas,
Te pegas un rato con él para configurarlo y para dejarlo montado y luego ya, una vez eso lo dominas, el resto de episodios que grabes van de la misma manera. Por lo tanto, es importante no asustaros y saber que imprescindible que necesitáis para grabar un podcast, lo primero, lógicamente, un ordenador, ¿vale? Vuestro propio ordenador que ya tengáis seguramente os valga. Sí que es verdad que tiene que tener bastante disco duro para almacenar también los programas y que el ordenador vaya fluido, pero en principio con un ordenador normal te vale para poder grabar un podcast. Lo siguiente, la mesa, la interfaz de audio. Nosotros desde el principio nos hicimos con una mesa que se llama Focusrite Scarlett, ¿vale? De 4 entradas, porque nosotros sabíamos que íbamos a hablar varias personas. La tenéis en versión de 2, que son para 2 micros, si vais a ser solamente 2 o una persona. Y luego, si vais a ser más, pues tenéis que contar con que al final tiene que tener más entradas de micrófono. Por lo tanto, eso al principio, cuando sepáis qué tipo de formato o cuántas personas vais a hablar en el podcast, importante a la hora de elegir la mesa. Luego lo siguiente sean los micrófonos. Nosotros la marca de micrófonos que usamos es Rode, es una marca que son de micros profesionales, se utilizan también para grabar maquetas, para tema de música y demás. No hace falta llegar a este extremo, hay muchísimos micrófonos profesionales que os valen, incluso adaptados a USB para que sea más fácil de engancharlos al ordenador. Por lo tanto, depende un poco de vuestras necesidades y el presupuesto, pues hacéis con unos micrófonos y se configuran súper rápido. Y luego, por último, para grabar los podcasts, existen varios tipos de programas que podéis instalar y haceros con ellos en el ordenador. Nosotros utilizamos actualmente Spreaker, que nos va muy bien. Jorge os comentará un poquito más cómo va y el formato de pago, si es necesario o no. Eso os lo puede decir Jorge sin problemas. Y luego hay otros como esta que también funcionan muy bien, como es Audacity o el propio GarageBand de Mac. Si tienes un Mac, el propio programa de grabación que te viene en el Mac por defecto te vale para grabar tus podcasts. De los tres estos, entre Spreaker, Audacity y GarageBand, para mí hay una gran diferencia entre los tres, y es que el primero nos permite grabar el programa tal cual. Es decir, Audacity y GarageBand están más pensados para editar después lo que tú has grabado. Entonces grabas diferentes pistas y luego ya ahí las juntas y le quitas el ruido y tal. Nosotros decidimos que si íbamos a hacer esto una vez por semana, no nos podíamos meter en gastar tiempo en edición. Entonces, tal cual estás escuchando hoy el programa, es como sale siempre el programa. Las cortinillas del principio donde sube y baja la música, las grabamos directamente. Lo que digamos aquí es lo que sale, nunca hay cortes, sale todo tal cual. Entonces, para eso Spreaker nos ayuda mucho porque nos deja meter las cortinillas y meter las cuñas, todo directamente, o sea, es como un falso directo. Lo que se grabe ahora tal cual, la cuña tal cual, todo sale como lo hemos dicho y así nos evitamos el tener que editar después. El Audacity y el GarageBand, pues luego si necesitas editar, pues te valen. Lo ideal, el Spreaker es muy tonto, es muy sencillo, o sea, lo sabe utilizar cualquiera en 10 minutos que lo manejes. Necesitas la versión de pago porque la gratis solo te deja grabar 15 minutos seguidos, me parece. Entonces, con poco que quieras grabar algo decente, necesitas la versión de pago, pero creo que son como 10 euros o 15 euros al mes o algo de eso, y ya lo tienes. O sea, hay herramientas de otros canales de marketing que valen más caras que lo que te puede costar Spreaker. Y lo bueno es que ya de aquí, nosotros en cuanto terminemos de grabar, lo exportamos y ya tenemos el audio para mandarlo a difundir, que es la siguiente etapa, la parte de la difusión, una vez que ya has grabado tu podcast. Pero antes comentarte que todo lo que nosotros utilizamos de mesa y de micros, etcétera, te lo dejamos en las notas de este programa, en mkparadise.com/paradisers. Te dejamos los enlaces de los productos que nosotros compramos y que todavía usamos. Y luego es verdad que todo lo preparamos para grabar en la oficina, pero como trabajamos en remoto desde hace meses y no sabemos cuándo vamos a volver, el Spreaker también nos viene muy bien porque nos deja conectarlo a Skype. Entonces, hace una salida del Spreaker es de Skype y entonces sale mi micro, que lo coge el ordenador, y luego el segundo micro, que es la salida de Skype. Todo lo junta Spreaker en uno y entonces es muy sencillo también para si tienes que hacer llamadas en remoto, no necesites estar siempre las dos personas presentes, sino que con el Spreaker tú puedes llamar por Skype a otra persona y hacerle la entrevista o la tertulia, lo que necesites, porque no hay límite. Así que funciona muy bien. Vale, Javi, una vez que tenemos el podcast grabado, nos toca algo que es crítico, que es igual de importante que grabarlo, porque si no puedes hacer el mejor podcast del mundo, que si no aciertas con la difusión no lo va a escuchar nadie. Entonces, ¿qué cositas tiene que saber la gente después de tenerlo grabado
para difundirlo y que llegue a todo el mundo? Pues hombre, lo primero de todo es que el podcast hay que alojarlo en algún sitio. Una vez está grabado, ese podcast lo tienes que subir a alguna plataforma. ¿Plataformas para subirlo? Pues, por ejemplo, está iVoox, está Anchor.fm o un hosting propio. Aquí, pues igual, un poco a nivel precio, a nivel preferencias, el que más se adapte a ti, pero bueno, comentarte qué sitios para alojarlo son necesarios y por lo tanto es una de las cosas que también tienes que mirar al principio cuando tengas pensado lanzar tu podcast. El hosting propio creo que es lo que menos recomendaría, porque al final vas a tener que o sea, no hay tope en esto, entonces cada vez que saques un vas a tener que ir requiriendo de alojamiento propio. Nosotros usamos Anchor FM, te dejamos también en las notas, se escribe anchor.fm, es una plataforma que compró Spotify hace unos meses, que nos va muy bien, que es gratis y que nos sirve para subir el programa ahí, es decir, ese archivo que te exportas, lo subes a Anchor y además te ayuda también con la difusión. Es decir, que puedes tener el programa, lo subes a Anchor y de ahí te lo distribuye al resto, a todas las plataformas que hay para escuchar podcast y para suscribirse a podcast, que sería el siguiente paso. Eso es, luego hay plataformas de difusión donde escucha la gente tus episodios y dependiendo de la audiencia, pues habrá algunos que prefieran escucharlo directamente en iVoox, otro con su móvil con Apple Podcast, otros con Spreaker, otros con Spotify, con Google Podcast. Por lo tanto, hay múltiples plataformas de difusión y hay que estar en cuantas más mejor. Por lo que te digo, al final a nivel dispositivos de cada usuario, que gente que tenga iPhones y tenga iOS, pues va a tirar directamente a lo mejor de escuchar un Apple Podcast. Gente que utilice Spotify a diario, también es súper útil estar ahí, por lo tanto, porque lo van a escuchar, van a estar tus episodios ahí subidos y es súper cómodo. Por lo tanto, cuanta más facilidades demos y más plataformas, pues muchísimo mejor para tener más audiencia. O sea, aquí ante la duda, todas. Todas. O sea, todas sin duda. El Anchor ya te permite además salir prácticamente en todas. Spotify es una herramienta mundialmente conocida que es perfecto. Apple Podcast también se utiliza. Pero, por ejemplo, iVoox es una empresa 100% española, entonces si tu público está en España, puede que haya mucha gente que utilice iVoox. Yo a nivel personal, por ejemplo, utilizo iVoox para las suscripciones, para descargarlos, etcétera. Luego hay muchísimas más que son más chiquititas, como Google Podcast, el propio Spreaker, que también sirve para como de podcatcher, que es como se llama a los feeds, a las suscripciones de podcast, etcétera. Hay un montón. Lo bueno es que el coste de estar en todos es igual que estar en uno, porque subiéndolo a Anchor ya se te sube vía feed a todas las plataformas y entonces escuches las plataformas de donde escuches, todo el mundo va a poder saber que tú has sacado programa nuevo y eso es importante. Eso sería como lo básico, de decir, oye, mi audio lo alojo aquí y lo difundo por todas las plataformas aquí. Pero claro, luego puedes hacer cosas específicas de marketing. Yo creo que aquí el ejemplo claro lo podemos hablar directamente con nosotros y todo lo que hacemos cuando sacamos un programa nuevo. Así es, al igual que cuando tú redactas un post de un blog y lo publicas, lo difundes a través de redes sociales, por ejemplo, o mandas tus contenidos a través de una newsletter, aquí se hacen cosas similares. Al final no vale con grabarlo ni con subirlo a la plataforma de difusión, sino que tienes que un poco impactar en tu audiencia para notificarles, hacerles llegar que hay un nuevo episodio, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, es importante que tengas una estrategia específica de marketing para tu podcast, ¿vale? Para, como digo, difundirlo, pues notificar en tus perfiles sociales que has sacado un nuevo capítulo, con qué contenidos, hacer, por ejemplo, unos cortes, nosotros llamamos cebo, sacar pildoritas de contenidos sobre el podcast y difundirlas en redes sociales, también impactar a través de email. Al final hay muchísimas cosas que puedes hacer para un poco mantener vivo a tu audiencia y enganchados a tu podcast, que es, pues notificarle con esos nuevos contenidos que vas sacando nosotros, en este caso, semanalmente. Entonces, ya sea en formato vídeo con píldoras o formato texto, formato stories en Instagram, digamos que mantienes un poco vivo el perfil de audiencia activo para que te escuchen y estén al tanto cada vez que sacas un nuevo contenido. Así que tienes que mimar, al igual que mimas tu grabación, has mimado tu parte técnica, has mimado tus contenidos, tus plataformas de difusión. Muy importante luego hacer partícipe a tu audiencia y dándola a conocer esos nuevos contenidos que vas sacando semanalmente.
Al final, la estrategia que tú montes para esta parte de difusión, sobre todo en lo que tiene que ver con el marketing de tu podcast, va a ser crítico para que tu podcast pueda crecer. Para que luego cuando te pongas a ver si cumples objetivos, etcétera, la única manera de que haya una evolución hacia arriba y positiva de ello es que hayas planteado una buena estrategia de marketing para que la visibilidad del podcast cada vez sea mayor. Y además es que hasta que no consigas eso no vas a poder medir si tus programas son buenos o malos en el sentido de que se interesan o no te interesan. O sea, si tienes un podcast con 25 escuchas, no puedes sacar ninguna conclusión de si tus contenidos están siendo buenos o están siendo malos. Entonces, cuanto antes actives un poco esa bola de nieve y te apoyes con tus activos de marca de tus redes sociales, tu canal de email, que vayas anunciando el programa antes que va a salir, o en el mismo programa comentes el programa que se viene para ir generando un poco una continuidad, etcétera, o consigues eso, o va a ser muy complicado que tu podcast crezca. Así es. Y viene muy ligado a lo que vamos a comentar ahora, todo esto, porque al final cuando ya tienes todo esto estable y tu marketing para tu podcast funciona, tienes una audiencia fiel que va aumentando, pues tienes que ver cómo lo mides. La analítica es muy importante también en el podcast y al final es un gran desconocido, pero también tiene sus KPIs básicos. Y Jorge, si quieres, pues pasa a decirnos un poco, ¿no?, esos KPIs, vale, para que la gente tenga un poco en cuenta qué tiene que medir y en qué se tiene que fijar para por lo menos tener un poco controlado toda esa parte de métrica. O sea, lo primero y lo más importante es que ahora mismo no hay sistemas de medición de podcast en condiciones. Esto es demasiado nuevo y está demasiado verde, claro, como para que tú puedas encontrar en un mismo sitio todas las métricas que te gustaría tener y que sean 100% fiables. Es decir, sobre todo porque, como hablábamos antes, hay tantas plataformas diferentes que cada plataforma te da sus estadísticas. Pero es que además hay métricas que te da Apple Podcast que no te da Spotify y al revés. O sea, que a lo mejor en Spotify sí que te encuentras métricas como... o sea, ahora hablo de memoria, ¿vale? Pero hay métricas como el tiempo de escucha por cada programa, es decir, a cuánta gente llega hasta el final, pero eso Apple Podcast, por ejemplo, no te lo da. iVoox tiene suscriptores, Spotify tiene suscriptores, pero Apple Podcast no te da el número de suscritos a tu podcast, por ejemplo. O sea, entre ellos ni siquiera hay unas métricas unificadas. Entonces, en cada plataforma vas a tener unas métricas diferentes. La realidad es que a nivel de métricas importantes, lo que más te va a interesar en España es Apple Podcast, iVoox y Spotify seguro. Con eso te puedes ir haciendo un poco la idea de cómo va tu podcast. Pero que sepas que hay un problema de métricas, sobre todo porque entre las plataformas no coinciden las mismas métricas, sino miden las mismas cosas. Y dentro de lo que miden, no es 100% fiable. O sea, ninguna plataforma te da ahora mismo una garantía de que si te han dicho que tienes 700 escuchas en ese programa, sean exactamente 700 o puedan ser 600 o 850. Entonces, que sepas que no te puedes coger un poco todas las métricas al dedillo. Cuanto más muestra tengas, cuanto más escuchas tengas, pues puede ser un poco más fiable como para sacar un poco una tendencia. Que lo que hablábamos antes, si tienes 20 escuchas no puedes sacar conclusiones. Cuando tengas 1000 escuchas por programa, a lo mejor ya puedes empezar a hacerte un poco la idea de qué programas interesan más, cuáles interesan menos, cuáles escuchan enteros, cuáles no, etcétera. Y a partir de ahí, cosas que sí que puedes medir y que son importantes, para mí el crítico son las escuchas. Es decir, cuánta gente escucha un programa tuyo. Porque te puedes hinchar con el tema de los suscriptores y la realidad es que el valor de una suscripción es mucho menos que el de una escucha. Porque tú puedes tener muchos suscriptores, pero eso no es garantía de que esos suscriptores escuchen tus programas ni de que escuchen todos. Si tú te coges el KPI principal de escucha, te ayuda a valorar cada programa de manera individual. Es decir, que vas a poder ver, si tengo 1000 suscriptores y luego tengo programas con 800 escuchas, pues sé que el 80% de la gente que me sigue le interesa ese programa. Si tengo 200, pues sé que solo el 20% le interesa. Entonces así puedes un poco ir juzgando los contenidos que saques, los temas que tú tratas y los programas que tú grabas. Cuanto más escuchas, pues más interés tiene y puedes ir un poco optimizando, que al final es un poco la clave de esto, el tener un poco un plan de mejora continua que en función de lo que vaya interesando a tu audiencia y de cómo crezcas, pues luego vayas optimizando. Otros KPIs como por ejemplo las reviews o las recomendaciones de tu podcast en redes sociales que comentábamos antes, de oye, cuando recomiendan los mejores podcasts de marketing, que estemos nosotros. Ese tipo de cosas también te ayudan a darte cuenta de si está funcionando o no está funcionando
los programas y el contenido y en general la inversión que tú estás haciendo en el podcast. Para facilitar un poquito todo esto, decir que, bueno, que dejaremos un enlace muy interesante para, bueno, pues de una plantilla de informes que hemos preparado nosotros, de informes para podcast, que os puede dar una ligera pista y ayudaros bastante para, bueno, pues toda esta parte analítica que puede ser un poco más tediosa y más complicada, pues para ayudaros un poquito. Ahí en mkparadise.com/paradises os dejamos el enlace a un sitio donde te puedes descargar gratis la plantilla para enganchar con Data Studio y que puedas ver visualmente todas las métricas de tu podcast en una página y así puedas tomar decisiones mucho más fácilmente que si tuvieras que tener todas las tablas de las diferentes plataformas, etcétera. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Si tuvieras dudas de este programa o lo que sea, escríbenos, porque además nosotros ya estamos empezando a trabajar con empresas para su propio podcast, más allá del nuestro, que lleva ya casi 60 programas, o sea que de esto poco a poco ya vamos sabiendo más. Así que si tienes dudas, pues nos escribes hola@mkparadise.com o en las notas de este programa nos dejas un comentario o en la página web mkparadise.com, donde quieras, nos contactas y te intentamos ayudar con la fase en la que te hayas quedado atrancado. Vale, pues nada más, Javier, muchas gracias, que nos ha quedado un programa muy redondito. Un placer, como siempre. Esperemos que nazcan más podcasts de nuestro podcast. Y a ti, querido oyente... Sí, y que nos lo digan, que nos lo cuenten. Eso, si la gente se ha animado habiendo escuchado este podcast y como decía Jorge, tenéis alguna duda, escribidnos, comentar en las reseñas de nuestros capítulos, de nuestros episodios, que os ayudaremos. Y nos hará muchísima ilusión saber que gracias a este episodio habéis lanzado un podcast. Ojalá este sea el nacimiento de muchos nuevos podcasts buenos, que siempre hay hueco para más. Bueno, querido oyente, pues lo dicho, mkparadise.com/paradises, ahí tienes todas las notas, todo lo que tienes que saber para crear tu podcast. Tenemos incluso un artículo donde todo lo de hoy más o menos lo tienes explicado en texto por si quieres ir pasito a paso. La semana que viene tenemos un Welcome to Paradise, entrevistamos a Juanjo Rengel, que es el dueño de Soy Pitita, una marca que has podido ver en la tele, donde casi todos los famosos se la han puesto ya y totalmente gratis. Cuenta un montón de cosas de cómo relacionarse con influencers y cómo conseguir que una marca de ropa crezca como ha crecido Soy Pitita. Así que nada más, si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.